y el Día de la Mujer Indígena. Y ahora pues en un país que se dice plurinacional, en una provincia como esta también, yo les agradezco que ustedes hayan aceptado acompañarme en esta conversación en esta tarde. Y vamos a tener una conversación amena, una conversación donde queremos abordar tanto lo personal como lo político, como lo colectivo, y que sea un espacio donde nos conozcamos más, ¿no? Porque a veces siento que en algunos territorios estamos de espaldas, compartimos muchas historias, compartimos muchas realidades, pero de repente no ponemos en la mesa temas importantísimos para la sociedad ecuatoriana, para Imbabura, para toda la región. Creo que es como estas fechas nos permiten reflexionar hacia dónde vamos como Estado, qué falta cambiar en la sociedad, cuáles son estas taras que tenemos aún históricas, como son el racismo, como son la exclusión. Todas estas cosas que no son temas menores, pero que siento que tenemos que conversar con ustedes. Yo quiero enlazar dando un mensaje profundo, un mensaje cariñoso y comprometido a todos mis hermanos y hermanas del pueblo afroecuatoriano, de todos los espacios del territorio ancestral Chota La Concepción, Salinas, Guayupe, también Guayaquil, también Esmeraldas, también Quito, que son espacios que ahora congregan gran parte de la población afroecuatoriana y que desde hace siglos pues ha construido matria, como decimos, no patria, ha construido matria, ha construido historia, ha construido este Estado que tenemos con todas las falencias. Entonces, les voy a presentar a las tres hermosas mujeres que están conmigo. Está con nosotras Nadia Catalina Villalba Angulo. Me voy a permitir presentarte, compañera. Ella es activista cultural, política y social con más de 20 años de experiencia en lucha contra la violencia hacia las mujeres. Ella milita en Canela y Púrpura. Es licenciada en Química y Biología y está publicando un artículo sobre pensamiento crítico en medicina ancestral. ¡Wow! Y es magíster en entornos digitales, plataformas virtuales y robótica. Uy, tenemos mucho que hablar contigo sobre el acoso en redes y sobre todas estas cosas que vivimos las mujeres y en especial las mujeres racializadas. También ha trabajado más de 15 años en el ámbito educativo, promoviendo un modelo de educación equitativo y con enfoque de derechos. Gracias por estar aquí, Nadia, qué honor para mí. Bravo, bravo. Los aplausos. También está con nosotros Alexandra Anangonó Arce, me encanta su apellido, es lindísimo. Ella es una compañera que conozco hace varios años. Le conocí en el fragor de una de mis campañas políticas para llegar como concejala a Otavalo y nos conocimos desde ahí y desde ahí no nos hemos perdido a la vista. Ella ha visto mi recorrido en la política, yo he visto su recorrido como mujer y ahora también tengo el honor. Ella es una poetisa, ella nació en Inta, o sea, zona hermosa de Imbabura, hija de una gran referente lideresa imbabureña, activista por los derechos de la naturaleza. Y bueno, usted no se queda atrás porque usted es cantautora, usted es poetisa, escritora, actriz y bueno, una mujer otavaleña también que está abriéndose cancha, y ahora también tengo el honor de que hace parte del grupo de Guarmi Comisarias acá en el territorio. Bienvenida, Alex, otra vez. Y finalmente tengo, y no menos importante, está conmigo a Marlis. Marlis es una compañera abogada. Ella también tiene un recorrido dentro del activismo, milita en varias plataformas, es consejera del Consejo Nacional de Igualdad de Género, un órgano consultivo y rector de la política en materia de género en el Ecuador. Ella también ha incursionado en la actividad política, es militante también de izquierda. Ella ha sido candidata a la viceprefectura de la hermana provincia del Carchi, es una activista también del territorio ancestral
y ahora pues también con toda su formación, tanto política como académica, está honrándonos con su presencia. También es parte del equipo de Guarmi Comisarias, de acá de la provincia de Imbabura. Así que pues muchas gracias también por tu presencia, por tu acompañamiento. Y pues nada, pues tengo unas 3 mujerones que están conmigo, que van a conversar. Bueno, yo no voy a hablar de su historia, que es también la mía, ¿no? Pero no puedo dejar de empezar esta conversación haciendo una remembranza de cómo se poblaron estos territorios, y notablemente aquí el territorio ancestral, ¿no? Porque cuando hablamos de un territorio, el otro día en un comentario en unas redes sociales, una persona que interactuaba con mis publicaciones me decía: deje de hablar de territorios, ¿acaso somos países diferentes? Yo decía, no, tengo que seguir hablando de territorios, porque cuando hablamos de territorio estamos hablando de ejercicio de poder, estamos hablando de jurisdicción de los pueblos en sus territorios. Y Ecuador desde el 2008 es un estado plurinacional, constitucional de derechos, y ese ejercicio de la plurinacionalidad significa que efectivamente existe un ejercicio de derechos y de jurisdicción en esos territorios. Entonces, yo digo siempre, desde que soy niña, bueno, mi padre era agricultor y solíamos también estar en el territorio ancestral, ahí con el trabajo de la agricultura. Mi abuelita, mis tías vendían aquí en el mercado Amazonas, entonces siempre había como un intercambio entre la gente del territorio ancestral, y lo que vendían aquí mi tía, mi abuela y todo. Y siempre me acuerdo que la palabra más cercana para tratarnos era compadre y comadre. Yo le escuchaba que a mi tía que vendía aquí en el mercado Amazonas o a mi abuelita le decían comadre, y mis tías quichuas que vendían carne, manteca, fritada, les decían compadres y comadres. Y sabían intercambiar siempre, y traían guandul, traían lo que hay en el valle, ¿no? Y acá hacían el trueque, ¿no? Entonces siempre ha habido como esta relación, ¿no? Pero siento que hasta ahí se ha quedado, de ahí hemos como ido un poco como divididos, ¿no? ¿Cómo le ven ustedes esta convivencia? ¿Cómo ahora en este mes que estamos conmemorando un año más de la afroecuatorianidad aquí, cómo ustedes ven, cómo ven los avances en el contexto que estamos? ¿Cuáles creen ustedes que siguen siendo los mayores rezagos aquí en la sociedad ecuatoriana? Yo sé que hay múltiples, o sea, solo podemos hablar de educación, representación política, tantos, pero ¿cómo ves tú, Nadia, como una mujer joven, afrodescendiente, quiteña, profesional, científica? ¿Cómo ves? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que estamos avanzando? ¿Cómo te mueves en esos espacios, sobre todo en un espacio urbano, en la capital? Bien, primero agradecer la invitación y a todos aquellos que están participando en el equipo de la prefectura, que realmente me han halagado con esta invitación, sobre todo a Marlis, que me hizo llegar la invitación, y a todos obviamente que forman el equipo de la prefectura y la viceprefectura también. Para mí es un honor estar esta tarde aquí. Primero indicar que existe todavía, ¿no?, una desproporción estructural en torno a lo que es la equidad. Sí, tenemos una problemática extremadamente fuerte en torno a lo que es todavía tratar la equidad en torno a lo racial. Cuando se determinó la problemática por ahí por el año 2009 y se fomenta el Plan Plurinacional para erradicar las formas de violencia a través del Decreto 60, también para erradicar la violencia étnica y cultural, desde ahí mismo generamos una problemática, porque si estamos en un territorio legalmente constituido, una constitución que garantiza la equidad y la igualdad en el territorio, y de pronto tengan que sacar un documento como estos o declarar un decenio para erradicar las formas de violencia, desde ahí mismo genera un pensar, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y hoy, 2024, verificar que estamos por terminar el decenio de los afrodescendientes, realmente a través de sus 3 ejes
de reconocimiento, justicia y desarrollo, vale pensar si es que realmente hubo un cambio, esa sería la pregunta. Personalmente no he sido parte, no he podido verificar el cambio, si es que realmente la situación se ha dado, ha sido mínima. Si hablamos de participación política, es casi nula. Es lamentable que realmente en el Ecuador sigamos sin participación visible. No es lo mismo alguien que se encuentre en un cargo, en un mando operativo, a alguien que tome una decisión en torno al pueblo afrodescendiente, en torno al pueblo indígena. Lastimosamente es penoso verificar que todavía existe en diferentes instituciones públicas y privadas un racismo estructural. A veces dicen, ¿no?, como me comentaba su anécdota, ya no debemos hablar del territorio. Hay muchas personas que dicen, ya no debemos hablar del racismo, pero no dejaremos de hablar de racismo hasta cuando nosotros seamos partícipes del cambio. Seguimos siendo víctimas, seguimos siendo satanizados. En los medios de comunicación se puede fácilmente visualizar cómo nuestros hermanos afrodescendientes, simplemente el color les castiga, ¿no? Fueron víctimas, no nos ven todavía como personas que contribuimos de forma positiva en el territorio, personas que estamos contribuyendo en el aspecto económico, político, cultural. Desde mi sentir, en la parte educacional, siempre he pensado que en el entorno educativo es la semilla donde podemos generar el cambio, donde también alguien diga, no, es importante generar la equidad. Sí, la situación de género en torno a la afrodescendencia para mí ha sido penoso. Cuando pensé en venir a vivir aquí en la provincia de Imbabura, específicamente Ibarra, ya que mi papá es de aquí y toda mi familia paterna es de la ciudad de Ibarra, sentí ese desapego. Sí, desde niña sentí ese desapego de venir de vacaciones y decía, ¿cómo se sentirá estar en mi entorno con mi familia afrodescendiente? Pero cuando llegué, porque quise que mi hija sí sienta lo que yo era la única afro en el colegio, era la única afro en la escuela, la única afro en la universidad. Y dije, no, yo quiero que mi hija se críe en otro entorno, con su gente, con sus raíces, que la diáspora se haga presente en la sangre de mi hija, ¿no? Cuando llego, veo que a pesar de que somos, Imbabura es la tercera provincia con mayor cantidad de población afrodescendiente, resulta que hay un índice increíble de discriminación y procesos raciales tenaz. Entonces lanzamos la campaña Ibarra sin racismo. Tuvimos la oportunidad de compartir con muchas personas dentro del entorno público y privado, sensibilizamos a más de 400 docentes, pero sí era preocupante ver cómo no hay apropiación de la historia. Yo, por ejemplo, me siento muy feliz cuando salgo, ahora que salgo aquí al desfile de las fiestas de Ibarra, al pregón. Qué bonito ver cómo las mujeres afrodescendientes vestidas con ropa étnica otavaleña de la población cayambi, igual las personas indígenas bailando la bomba. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo venía a buscar y qué chévere que lo encontré. Entonces veo que el cambio se está dando, tal vez no como yo quisiera, no que el cambio ya esté ahí, diga wow, ya hay cambio. Se está dando muy lento, lastimosamente seguimos siendo víctimas. No queremos sentarnos en la silla de víctimas, al contrario, queremos ser tratados por iguales, no buscamos un trato prioritario, al contrario, queremos contribuir de igual a igual. Pero mientras siga existiendo estas brechas todavía nos deja mucho que pensar. Yo creo que ya a veces no somos un país, nos llaman mal llamados tercermundistas, porque realmente nos falta evolucionar al cambio, a la equidad, al desarrollo, al tratar al otro igual, utilizar la empatía, saber que el afrodescendiente, el mestizo, el montubio forman una parte muy importante culturalmente, étnicamente, laboralmente dentro del territorio ecuatoriano y a muchos alumnos nos cuesta darnos cuenta de eso. Entonces, mientras le sigamos viendo al afrodescendiente como cultura, gastronomía, deporte, seguimos teniendo falencias. Entonces, tenemos que entender que esta sociedad va a cambiar cuando cada uno haga un examen de conciencia y jale o genere este proceso de cambio, de equidad y de justicia, sin necesidad de tener tantos documentos que garanticen que el plan del diseño, que ya está por acabar, que el decreto 60, la Constitución, no es necesario. Si respetamos al otro, ninguno de esos documentos se necesita. Muchísimas gracias, Nadia. Yo coincido con varias cosas de las que tú dices y quiero como de repente también aprovechar este espacio para decirles que el racismo es un problema estructural
que es vertebrante de las relaciones sociales interpersonales de la institución en el Estado, en el Ecuador y en Latinoamérica. Y sintiendo eso, nosotros en Warmi Imbabura, uno de nuestros servicios es justamente, tenemos una línea que es de denuncia y acompañamiento a casos de discriminación por racismo en el acceso a servicios públicos, o sea, discriminación, acceso a servicios públicos. Y yo pensaba, desde mi ingenuidad, ¿no? Decía, pucha, yo abro esto y seguro voy a tener un montón de gente haciendo fila para discriminar, para denunciar, que le han discriminado, le han tratado mal en una institución pública. Porque yo les recuerdo que según la última encuesta de violencia, las mujeres racializadas en este país, tanto indígenas como afroecuatorianas, se quejan 7 de cada 10, el 70% de las mujeres indígenas y afroecuatorianas en este país se quejan de discriminación, racismo y violencia obstétrica en los servicios de salud. Pero resulta que hasta ahorita no tengo un caso, no tengo un caso de una persona que diga, que venga y que me haya hecho una denuncia para yo, como Warmi Imbabura, como institución pública, actuar y tomar, porque solamente ustedes me corregirán, pero de lo que sé, solo hay un caso en el Ecuador que ha sido sancionado por racismo y como delito de odio, porque el racismo no está tipificado en el COIP ni en la ley. Entonces, coincido y conecto con lo que tú decías. El problema del racismo y la discriminación está naturalizado, es parte como de lo que nos toca vivir cada día y nadie dice nada y todo el mundo. Y ahí voy a mi segunda intervención, Marlis. ¿Cómo tú, como una mujer activista, feminista, que se mueve en los círculos de organización, de jóvenes, de los feminismos, de los movimientos sociales, que incide en la política también, en la política partidista para alcanzar los espacios de representación, ¿cómo ves tú los avances desde que eras niña hasta ahora? Y cómo ves también la representación política que ustedes están buscando por alcanzar aquí en la provincia y en el Ecuador? Bueno, buenas tardes con todos los oyentes y nada, muchas gracias, señora Vice, igual a las compañeras por este espacio. Yo creo que esta es una forma de poder contribuir a la sociedad y poder ir eliminando ese tipo de discriminación. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo soy una mujer joven, que tengo 28 años, pero he tenido estos lapsos de cambio, ¿no? De cambio estructural, de cambio sistemático. Cuando de 0 a 12, 15 años corría por mi pueblo con polvo, o sea, un pueblo tan inocente, o sea, donde se ve que el papá se va al terreno, la mamá hace la comida, las vecinas todavía intercambiaban algún tipo de recursos entre vecinos, y también hacer de que se ve todavía esa falta o esa necesidad o hay esa violencia, ¿no? O sea, ahora uno ya se entiende que el vecino le maltrataba a la vecina y tal vez eso sigue siendo normal, ¿no? O sea, pero ahora ya uno se puede entender. Entonces, el lapso de mi infancia, de mi adolescencia, muy inocente, ¿no? O sea, uno todavía vive porque vive, ¿no? Pero luego ya pasas, o sea, cuando ya fui representante del gobierno estudiantil de mi colegio, ya pasas a tener un liderazgo, ya pasas a tener esa responsabilidad de poder actuar hacia las necesidades o poder actuar hacia un grupo de personas. Entonces tú vas viendo qué nos hace falta. O sea, cuando estábamos en quinto curso y bueno, teníamos la política pública de presentarnos al CENESID, de rendir las pruebas, y sacar una puntuación y sacar una beca también justamente por pueblos y nacionalidades. Entonces yo emocionada, todos nos vamos a ir con beca, a mis compañeros, a mis compañeras también, todos nos vamos a ir con beca. Pero llegando a la realidad, solo decir en un ejemplo, ¿no? Solo salir a unas competencias fuera del colegio, tú ya te dabas cuenta que no tenías el mismo desarrollo con las personas que estaban en lo urbano o en la ciudad, a tener el mismo desarrollo del pueblo, ¿no? O sea, hace demasiada falta ese tema de educación. Entonces, ahí te das cuenta de que vas cambiando
otro lapso de vida, ¿no? Otras necesidades. Entonces ahí es cuando, bueno, ¿cómo hacemos para que nosotros podamos tener esas mismas becas, podamos tener ese mismo puntaje? Y cerrábamos el colegio y les exigíamos a los profesores y nos volvimos rebeldes y así, ¿no? O sea, porque si no sabíamos las pruebas del CENESID cómo eran, nadie nos decía, no teníamos para salir a la ciudad a pagarnos un preuniversitario. Pasa el lapso de salir ya del colegio y luego te dices, si tienes un puntaje de 800, tienes un puntaje de 700, de 900, querer postular para poder salir, o sea, porque eso es lo que pasa desde el pueblo, el imaginario de todos los jóvenes y las jóvenes, el imaginario es salir a estudiar, bueno, ese fue nuestro alimento diario, terminar el colegio y salir a estudiar a la universidad. Entonces, cuando ya sales a la universidad vienes a ver otro contexto de que hay esas posibilidades, hubieron esas posibilidades, hay esas becas, las aprovechamos, que ahorita ya uno más grande ya no hay esas posibilidades. Entonces, ya ¿sí crees que es importante que siga habiendo una política afirmativa? Exacto. Para... Entonces, ha habido estos lapsos, digamos, donde tú reconoces cómo se construye una política pública, para qué es una política pública, el tema de la participación ciudadana mismo, o sea, porque cuando, como les digo, o sea, siendo ya uno estando desde el liderazgo de las juventudes, se empieza a ver los espacios, pero luego ya te cortan esos espacios, y luego ya no hay esos espacios. Y es un contexto, digamos, lo pongo en tema de política, cómo se ha ido cambiando, ¿no? O sea, hace 10 años o hace 13 años que yo estaba en el colegio, que necesitaba esta política pública, existía. Ahora ya no vemos ese cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido mejorando en mi entorno, en mi desarrollo, ¿no? Y así mismo ha sido para mis hermanos, para mis sobrinos, para mi mamá igualmente, o sea, ya no fue solo, digamos, ella ser una ama de casa, sino que construimos esa ama de casa en un emprendimiento, creamos un restaurante, nos sostenemos desde el restaurante, nos capacitamos a mi mamá, o sea, ya no es solo, bueno, yo cocino, pero no, ahora ya tiene un RUD y todo eso. Entonces ha ido como mejorando las expectativas de vida durante estos años en temas individuales. En temas colectivos ha sido todavía esa falta de asociatividad, porque siempre estamos como que tú te quieres llevar algo más que yo y no le damos chance a la otra persona, ¿no? Pero siempre tratando de unirnos, siempre de unirnos a pesar de las cosas, ¿no? A pesar de las desconfianzas, de las riñas. Ha habido ese sostener, digamos, de la red juvenil, ha habido ese sostener de manifiesto juvenil. Nosotros nos creamos una organización de manos verdes, o sea, ha habido un sinnúmero y siempre se va, digamos, como transitando en las organizaciones, porque se aprende de una y se pasa a otro, ¿no? Se pasa a otra organización más fuerte, más grande o más pequeña para poder construirse, o sea, porque no siempre se va a estar en una sola. Entonces yo creo que desde ahí ese activismo o ese liderazgo que se tiene ha ido transformándose poco a poco. Marlis dice dos cosas con las que me quedo y que son fundamentales. La una hace una reflexión eso es una práctica muy feminista, desde lo personal hacia lo colectivo. O sea, de cómo su experiencia de vida finalmente la traslada a una experiencia de vida colectiva y que se puede ver cómo finalmente esas estrategias de resistencia, ¿no? Desde la educación, desde encontrar varios lugares, la organización colectiva. Y otro punto que quisiera resaltar en lo que acabas de decir es cuán importante es de que el Estado pueda promover políticas de igualdad. Digo esto porque corren tiempos en este momento discursivos donde los discursos políticos a nivel nacional y a nivel de toda la región, y esto no es un fenómeno global. Si ustedes escuchan en Europa, la extrema derecha está diciendo lo mismo. Nos están diciendo que el Estado tiene que reducirse. Nos están diciendo que cada uno
es el responsable de cada uno de su vida, y que si uno es vago, uno pues no come y no come pues uno, postre. porque uno es vago tiene bien merecido la pobreza. Y no es así. Las que estamos militando y haciendo política, y bueno, yo al menos soy una mujer de izquierda, creemos que el Estado es una herramienta fundamental para la transformación de las inequidades sociales. Y en ese sentido es importante tener políticas públicas de carácter afirmativo. Es decir, que si eres una persona racializada, afrodescendiente, que tus ancestros, que desde hace 400 años han sido esclavizados o han estado excluidos de todos los sectores de la economía, de la cultura, del ejercicio del poder, tienes que tener un punto extra para la educación. Y eso mismo, yo les digo, compañeras, eso mismo, y a mí me cuesta aterrizar eso en la prefectura, debería haber una cuota también en función de la representación en las instituciones públicas. Es que ya lo hay. No hay. Pero, o sea, pero no, el en la decreto práctica. no está, porque no está la norma. Ahí el discurso. Está. O sea, yo digo, verán, aquí por ejemplo, los quichos somos del 28% según el último censo. Debería haber el 28% en el gobierno provincial. En todos los GATS igual debería haber el porcentaje del territorio, igual con la población afrodescendiente. Debería haber. Con las personas con discapacidad. Exacto. Y, o sea, pero ni siquiera las mujeres logramos eso, tener la paridad. Entonces, hay que seguir luchando, hay que seguir formándose para transformar por lo menos las cuotas. Pero de ahí también es importante decir que una no porque, digamos, yo no porque estoy con Anaco voy a decir, yo tengo que probar también que soy, o sea, tengo que ser buena también, ¿no? O no solo decir ya solo porque, no. O sea, hay que tener eso, pero también hay que probar. Pero ¿no? una forma, ahí para poder acotar, por una forma de poder, digamos, también garantizar esta política pública que se cumpla, son la participación ciudadana, o sea, una forma de veeduría, cómo nos organizamos, yo con Alexandra, yo con Nadia, para nosotros poder, digamos, si desde el 2009 el decreto 060 dice que hay la acción afirmativa para los afrodescendientes, que deben de estar el porcentaje de afrodescendientes en las instituciones, vamos, no hay. Entonces, pero hasta ahí nos quedamos. O sea, pero si nos organizamos, o sea, la organización también nos incumbe bastante, o sea, la Comisión de Derechos Humanos, todo. Pero por eso tenemos que sentarles a los representantes políticos cuando están en campaña, y verán que yo soy política, sentarles y decirles, a mí me han hecho así, a ver, usted es la candidata, va a hablar por el quicho, a ver, ponga aquí, ponga en su plan. Exacto. Y de ahí me toca. Igual deberíamos hacer nosotros, y déjenme sacar pecho de mi proyecto, porque en Guarmi, no, es que esto es así, o sea, en Guarmi yo digo, a ver, por lo menos, a ver, nosotros somos 12 Guarmi comisarias, ¿no? Por lo menos tienen que estar, está el 16% que supera lo que es la cifra de la provincia, ¿no? Pero quisiera tener más presupuesto para tener otra directora, o sea, sí saben, yo tengo, finalmente a veces a mí siempre me sientan, ¿no? Y les digo, ¿por qué siempre me están diciendo a mí? Vayan y digan a los alcaldes hombres que cumplan a mí, ¿no? Siempre me dicen a mí, ¿no? Claro. Dice, ¿por qué no cumple? ¿Por qué no? Siempre me dicen las organizaciones de mujeres, y nos pasa eso, y nos pasa. Siempre me dicen, pero cumplan, ¿no? Y en su equipo, le digo, sí, pero también díganles a los otros, a mí me cargan todo al para presidente. cumplir. Nos hace creer que el puesto está ahí, como por ejemplo, digamos, no, hay alguien que está en algún alto cargo, pero la mujer afrodescendiente es la secretaria, o sea, no está en un puesto de decisión donde pueda generar un cambio, y comparto las palabras de inicio, no necesitamos que nadie nos dé actuando ni pensando, porque nosotros mismos podemos sentarnos aquí y decirle, vea, tome apuntes, esto nos hace falta, esto no tenemos, acceso a la educación, a la vivienda, a una salud digna. Entonces, yo creo que es importante que nos sienten a la mesa, aunque sea alguien con un criterio. A veces no creo que necesitamos ser eruditos, solamente ir y palpar y decir, no, ya veo. Pero ahora se sientan en una atmósfera. Cuando yo vi un TikTok, ¿no?, donde se ve una persona de la tercera edad en un TikTok hablando con el señor presidente y le dice, verá, ellos tal vez no saben, pero yo sí sé que usted estuvo en tal situación, en tal parte, que mi Ecuador sufre y no hay luz. Eso hay que hablar, le dicen. Es un tabú, pero es algo que hay que hablar, porque yo siento que es así, porque lo he percibido. También hacia, sí. O sea, yo lo digo porque yo lo he vivido de este lado y he escuchado, pero que ustedes del otro lado. Entonces, me gustaría escuchar con mucho respeto su experiencia de haber crecido, porque usted es una mujer otavaleña, afrodescendiente. Así es. ¿Y cómo ve este panorama para sus hijos? O sea, ahora tiene 2 hijos que están...
gusta tanto la comida, su gastronomía, las habas, el melloco, o sea, todo lo Todos que los granos. todos los granos me encantan. Y mucha gente me dice, pero qué raro, dice, tú eres afro y que te gusta eso. Le digo, es que, ¿sabes qué? Le digo, o sea, la etnia, o sea, no tiene nada que ver con las costumbres, con cómo te han criado, con quienes te dieron el amor que necesitabas cuando eras niña. Casi me da un paro cardíaco cuando a mí me toman en cuenta, ¿no? Tomando en cuenta que mi lucha ha sido del día a día. Yo he compartido con la señora viceprefecta mi realidad, que ha sido muy difícil, muy dura. Vengo de la zona de INTA, una vida bastante difícil, la pobreza, la falta de oportunidades, ¿no? Claro, donde yo crecí tampoco es que, bueno, llegué hasta la escuela y ahí quedó. Y luego ya cuando la vida me dio la oportunidad de salir a estudiar algo más, pues entré al colegio y luego ya fue cultivarme poco a poco, ¿no es cierto? La autoeducación. Y empiezo a apasionarme, ¿no? Porque desde la escuela empiezo a apasionarme en esto de los libros, que la poesía, que todo esto, las historias, los cuentos, todo lo que yo miraba, todo el arte que había en los libros, que amo hasta ahora el olor de los libros, ¿no? Entonces ahí yo empiezo a sentir que ese era como mi rinconcito. Ahí era mi rinconcito en donde yo me encontraba, donde yo me identificaba. Y mire que ahí los libros, recuerdo todavía que era editorial Don Bosco, ¿no? De LNS, en donde yo creo que esa educación era tan incluyente, porque ahí participaban, los personajes que participaban ahí eran de muchas etnias, eran afros, eran indígenas, o sea, caritas alegres y todo eso, ¿no? Todo ese selemín de libros que yo me comí, empecé a comerme porque desde ahí me encantó. Entonces, yo vivía en un entorno indígena, o sea, el 80% se podría decir, y yo empecé a amar a la gente indígena. ¿Por qué? Porque ellos eran nuestros principales clientes, porque donde yo vivía había una tiendita en donde pues la gente indígena eran nuestros principales clientes, ¿no? Y lo que me faltó fue aprender a hablar el quichua bien. Lo que me sé son unas pocas palabras, sí me sé unas pocas palabras, pero no hablar fluidamente el quichua. Entiendo, bastante entiendo, ¿no? Sí. Pero lastimosamente no avancé a hablar, no aprendí a hablar fluidamente, y por eso es que cuando desde Warmin Babura dice, vamos al curso de quichua, vamos, yo primerita ahí. Y quiero seguir aprendiendo, porque esto siento que me va a unir. Yo no siento como desapego, ¿no? Al contrario, ¿no? Yo digo, yo amo a Otavalo. Por eso es que muchas personas me han dicho, ¿por qué no vienes a Ibarra a vivir? Les he dicho, porque Otavalo es mi vida. Otavalo me dio todo, y tengo yo ese cariño, tengo ese sentimiento de pertenecer a Otavalo. Pero también amo a INTA, más ahora que ya estamos ahí, ¿no? Trabajando con el cantón Cotacachi. Es su territorio asignado ahorita. Claro, ¿no? Es mi territorio asignado, y empecé a amar la zona de INTA. Qué lindo. Muchas gracias. Yo les agradezco su generosidad de haberse abierto y de haber reflexionado sobre temas tan duros, ¿no? Tan dolorosos, porque cuando uno habla de racismo, de exclusión, de violencia como mujeres, nosotros sabemos que son temas que nos atraviesan el cuerpo. Cuando hablamos de eso, a veces no queremos como narrar cosas tan personales, porque nos vamos a quebrar, porque una tiene historias nuestras mismas, historias de la mamá, historia de la abuela, de tantas cosas de maltrato en las instituciones públicas, en el bus, en varias cosas, ¿no? Pero siento también que nuestro rol aquí es poder también dar un poco de esperanza. Entonces, yo les quiero, este segundo bloque de intervenciones, quiero hablarles de algo muy bonito y de algo que yo aprendí con ustedes, con las mujeres afrodescendientes. Cuando yo empecé a militar en las organizaciones de mujeres hace casi 12 años, yo empecé ya a tener como en las organizaciones feministas y tal, yo empecé
a darme cuenta de las diferencias que había en las organizaciones de mujeres negras y las organizaciones de mujeres indígenas y las mestizas. Yo sentía, y eso he aprendido de ustedes, un nivel de empoderamiento único. O sea, yo cuando empezaba a hablar con las de la CONAMUNE, de todas las provincias, la nacional, yo sentía que ellas eran las organizaciones. Yo no podía, o sea, si ustedes me dicen una organización en Imbabura del pueblo afrodescendiente, yo voy a decir la CONAMUNE. Es que es como que siento que ustedes tienen la presencia nacional, las mujeres. No siento como, porque digamos en el caso de nosotros, pueblos indígenas, tenemos las estructuras, la CONAI o la FENACIN y sus distintas regionales, la Ecuarunari, la FIS, bueno, todo esto, ¿no? Pero ustedes es como que las mujeres llevan la batuta. Y lo lindo es que siento que los hombres medio que les siguen. Entonces, seguramente hay también mucha violencia, no digo que no quiero romantizar las cosas, pero siento que seguramente porque finalmente ustedes, la colonia no les logró romper totalmente y finalmente la estrategia de supervivencia la llevaron adelante las mujeres, creo, y eso se ve en las organizaciones y eso es algo que yo he aprendido de ustedes. Porque alguna vez, no me acuerdo si era la Irmita Bautista o alguna de las mamás de ustedes que me decía, es que ustedes se callan todos, nosotros no nos callamos, o sea, nosotros, o sea, eso es algo que culturalmente siento que hay una diferencia muy grande. ¿Cómo le ves tú a la organización de mujeres negras, a la organización de mujeres afrodescendientes aquí en el Ecuador? ¿Qué potencia tiene? Primero, un comentario, qué chévere, ¿no? Estar aquí, cuando le veo a Alexandra, como su voz bien bajita, melódica, y yo tengo una voz extremadamente fuerte, digo, a veces sí, y le veo a la Marlis igual, una voz fuerte, y digo, le quedo viendo así un rato, ya me perdí en su voz melodiosa mientras hablaba de que se comían los libros y todo, y digo, no, yo no hubiera servido jamás para ser poeta con esta voz. Digo, y Marlis, abogada, su voz también fuerte, y yo soy docente, a veces tengo cursos de 30, 40, y atrás con la voz de la atrás se me pierde. Y ahora digo, no, yo realmente sí era de ser profesora mismo. Haga silencio, digo, no era yo, bien romántica. Entonces, es chévere. Cuando empecé yo a los 15 años, cuando empezamos a formar la FOCNEP en Quito, primero parecía un sueño, porque mi mamá dice, vamos a pertenecer a una asociación donde va a haber más asociaciones chiquitas que vamos a hacer las hijas, pero vamos a tener fuerza. Entonces yo estaba en el colegio, obviamente siempre fui víctima muy fuerte de racismo y discriminación en mis espacios educativos, pero alguien ya, o sea, me hizo comprender, como siempre vuelta estuve yo en entornos mestizos, alguien me hacía comprender que esa no era una forma en la que yo debía desarrollar. Yo había normalizado tanto que siempre, como en la escuela era la única niña afro, en el colegio también, siempre se hacían chistes en torno a eso. Entonces, como que yo llegué a un punto donde yo era como que normal que sea víctima de esta situación. Entonces, como decía, las mujeres que se ríen de los chistes machistas, más o menos. Sí, no, y yo decía como que normal que, por ejemplo, alguien me diga, llegaba al colegio y me decían, has venido sin zapatos, y todos se ríen, y yo también me reía porque ni entendía. Y yo como que normalicé tanto eso, y cuando de pronto dicen, voy a esta reunión, y empezamos a crear la Asociación Canela y Púrpura, que es a la que yo pertenezco ya por más de 20 años, decía, queremos tratar de luchar por las diferentes formas de discriminación, y empezaban a hablar cosas que yo siempre las vi como muy normal. Sí, un profesor en una ocasión me dijo, yo estudié un tiempo en el Conservatorio Nacional de Música, y le digo, me parece que tal obra no pertenece a tal autor, y me dijo, ¿sabes qué? Te tengo una noticia, esa información todavía no llega al Valle del Chota. Y yo no normalizaba que era en sí el Valle del Chota. Aunque ustedes no lo crean, ya tenía 15 años y no tenía bien en claro que en el Valle del Chota había alta población. Y yo decía, ¿qué me habrá querido decir? Decía entre mí. Porque no mentalizábamos. A veces eso es una exclusión histórica que se ha llevado a cabo en los libros. Entonces, cuando yo aprendí a decir mi mamá me ama, era una mamá con el cabello rubio, y un papá blanco, y mi mamá me ama. Yo decía, mi papá no es así. Ni la sombra misma de lo que está ahí en el libro, ¿no? Y yo veía y digo, pero bueno, mi papá me ama, mi mamá me ama. Me hablaban de mujeres históricamente en los libros
de Tránsito a Maguaña, por ejemplo, me hablaron de Atabalipa, de Atahualpa, ¿no? Pero nunca me empoderaron en mi historia. Sí, o sea, a mí me gritaban que era esclava, pero yo jamás entendía, o sea, sí, ni el contexto de la palabra esclava. ¿Ni quiénes eran los Ni quiénes eran. Ni nada de eso. Nada. Y cuando empezaron a hablar aquí, empezamos a crear la asociación Canela y Púrpura porque decíamos el color canela y por la película el color púrpura. Esa película es hermosa. Sí, ella no, sentimos eso del púrpura porque ella no entendía que estaba siendo una mujer afro maltratada. Era víctima de violencia basada en género, víctima de violencia intrafamiliar. Racista. Y eso es lo que nos pasó a todos cuando nos empezaron a decir, no es normal que te traten así. Entonces empecé desde los 15 años ya a empoderarme y obviamente ya tenía respuestas tal vez a veces muy bruscas, ¿no? Sin un proceso de capacitación. Entonces alguien me trataba algo, capaz me daba ganas de físicamente, claro, pero después ya me fui capacitando, fui preparándome. Yo sí le vi a mi mamá dando unas cuantas. Claro, yo tengo mis tíos de Contextura, ellos solucionaban de otra manera y ahora ya tengo a través del proceso de organización ya tengo otro tipo de armas, el haberme profesionalizado y qué chévere me siento cuando me escriben mis estudiantes de Quito y me dicen, Listen, por usted me encantó la química. Sí, porque la química es una materia que a muchos no les gusta, pero dicen, ahora sí quiero estudiar eso, quiero seguir medicina, gracias, profe. Entonces veo que la barrera, se rompió. Sí, muchas veces muchos padres de familia aducen ciertas cosas, esa problemática aquí la siento mucho, pero realmente yo pienso eso, que debe haber una apropiación cultural. No nos cuesta nada seguir con el tema etnoeducativo, trabajar en los textos de educación sobre la historia de los pueblos. Creo que nos hace falta que yo quiero que mi hija, por ejemplo, ella me identifique. Tengo un grave problema con el tema de la educación cuando mi hija pinta con el color piel. Le digo, nena, no, tú no eres de ese color, es que la profesora me pone 0 si no pinto con el color piel. Le digo, mírame, reconóceme. Le digo a la profe, tal vez debería empezar a trabajar, traigan una foto de su familia, miren el color y pinten. Y mi hija, tengo ya bastante tiempo esto del color piel. Le digo, nena, yo soy tu mamá, mírame, parezco ese color como rosado, durazno. Mira, me parezco, no, pero es que tú no tienes el color piel, claro. Ni siquiera no la profe ha de ser de ese color. Yo digo, como, claro, amarillo. Y ella tiene eso, y cuando pinta el teclado con el color piel, ella pinta el rostro, ahora ya se pinta café, pero las manos del color, le he confundido el doble, ahora digo. Entonces, esas cosas sí hay que trabajar en la educación, porque ahí está la base de todo. ¿Y dónde debe estar? En los libros. A ver, chicos, vengan el libro, a ver, ¿con qué familia del territorio ecuatoriano ustedes se identifican? La afro, la mestiza, la indígena, la montubia. ¿Cómo es tu estilo de vida? Y aquí ahora replícalo acá. Entonces yo pienso que esas falencias son graves, como vuelvo y repito, a mí me trataron durante muchos años en la educación, me gritaban esclava, y yo decía, ¿qué significa? No tenía ni conocimiento de mi propia historia. Política. Claro, y parte de eso fue cuando ya identifiqué que me estaban diciendo, digo, desde aquí he sabido venir, voy a hacerme la madre tierra, mi Pachamama, ¿no? Entonces, ahora llevo esto y digo, mira, qué triste fue mi historia, porque no tenía ni el gusto de saber que mi historia fue muy triste. Lo que mis ancestros pasaron, lo que mis abuelos pasaron, fue muy triste. Entonces, ya no permití que las personas se burlen de mi descendencia y de lo que mis abuelos sufrieron. Entonces, ahora sí me levanto y les digo, discúlpeme, compañero, tenga la amabilidad, no es la manera y tengo las herramientas, tal vez ya no para, pero sí académicamente. Qué lindo, muchas gracias. Gracias por ese mensaje de empoderamiento en tu vida y de manera tan didáctica. Marlis, me gustaría que me cuentes cómo ves tú a las organizaciones de mujeres del pueblo afroecuatoriano. Son para ti, tú como feminista, ¿cómo percibes? ¿Crees que es una potencia? ¿Qué te han llevado? Cuéntame, ¿cómo ves ahí esa parte tan importante de la organización? Cuando tú hablas de Conamune, ¿no? Tengo que procesarlo mucho, ¿no? O sea, como digo, esos lapsos de tiempo de vida, no he estado en Conamune porque mi familia, mi mamá no ha estado, o mi entorno no ha estado, o tal vez no ha llegado, ¿no? Ahí vengo también entender de que vengo de una parroquia, San Vicente de Pusir, donde la mayoría son también mestizos,
y también fui una de las, solo en mi colegio afrodescendiente, entonces cuando que empiezas, ¿no? O sea, pero cuando salgo también a estudiar a Tulcán, donde también es otra dinámica mestiza, pero cuando digo, creamos nuestras propias bases, o sea, me vinculo a las organizaciones, sean muy pequeñas, pero yo cuando hablo de CONAMUNE, o sea, en serio, voy a tomar ese ejemplo, respetando mucho a las compañeras y ahora me siento parte de ellas. Digo, CONAMUNE es grande, o sea, ¿a dónde llego para ser CONAMUNE? ¿A quién pido permiso? O sea, y eso es lo que nos hace falta o nos pasa a muchas mujeres jóvenes que estamos empezando de 18, 20 años. ¿Dónde milito? Exacto, ¿dónde milito? ¿Cuál me conviene? ¿Quién me da la mano? ¿Por qué con ella o por qué con ella, no? O por qué ella se pelea con ella, o por qué en las fotos o en los eventos no están juntas, o sea, y se entiende, ¿no? Y esas cosas de ponerse a entender este tema de organizaciones feministas, este tema de organizaciones de mujeres afrodescendientes, de mujeres negras, saber, entonces ellas son muy apropiadas, han trabajado muchísimo tiempo, han sacado muchísimos espacios, tienen muchas cosas que tenemos que agradecerles. Entonces yo me topo por ahí con mamá Barbarita y me dice, yo ya llevo 25 años. Ay, sí es un referente, ella le quiere un montón. Exacto, entonces me encanta. 25 Primera años concejala en CONAMUNE, entonces yo así, wow, ella territorio, está ¿no? 25 y yo apenas quiero entrar, entonces ¿con quién? O sea, me pego con ella, entonces ella me dice, ustedes guaguitas, ustedes nuevas, venga. Entonces, claro, hemos empezado a cogernos de las manos de la experiencia de las mujeres, de nuestras mayoras a nosotras las jóvenes, o sea, pero también sigue siendo algo, no sé si flojo, vago, difuso, o sea, que Sí. no se entiende si es que hay que seguir un proceso de formación, si O es que cómo hay, entro o cómo a la entro, organización. o cuando ya fui parte, o sea, desde cuándo ya soy parte, no sé. Bueno, yo quiero, sin romantizar, o sea, lo que nos pasa en las organizaciones de mujeres es igualito, o sea, todas tenemos Todas. egos, hay disputas de poder, o sea, pasa en el feminismo, en el No. movimiento indígena, en todo lado, pero hay que seguir, ¿no? Exacto, o sea, entonces yo la conozco a Nadia, entonces Nadia me dice, bienvenida, yo quiero que seas parte de Canela y Púrpura, entonces yo, Bueno. chévere, pero después mañana ya no me siento Canela y Púrpura, después digo, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tengo que seguir para seguir siendo parte? Exacto. Manual de militancia. Manual de militancia, entonces cuando me preguntan, no, yo soy Mujeres en Movimiento, entonces, ¿y cuál es tu organización? Soy yo, con mis ideales, con mi organización, Y con mi apoyando equipo. donde haya que apoyar. Exacto, o sea, y apoyando donde tengo que apoyar. Entonces Con he estado, conciencia política. he estado en la red juvenil, he estado en Manifiesto Juvenil, estoy en agendas juveniles, estoy en CONAMUNE, estoy en la FECONI, estoy en las organizaciones, o sea, puedo estar en todas, me siento parte de todas. Pero a la final, después cuando te das cuenta, no estoy... En todo y en nada. Exacto. Sí, es algo así, como que entonces, no sé, Vice, para ir aterrizando y entendiendo, yo creo que a todas las jóvenes es importante de que nos vayamos construyendo y apropiando de una lucha social. O sea, si tu lucha social es el liderazgo político, genial, o sea, te enfocas en eso. Si tu lucha o tu causa es el medio ambiente, te enfocas con eso. Si tu causa es la salud, nos enfocamos en la salud. Y si nuestro enfoque es la educación, el deporte, bueno, hay sinnúmeros de cosas, o sea, porque siempre pensamos de que la líder es la que tiene organización. Y tal vez sí soy líder y no tengo organización. Como yo Tal vez sí, verás, sí ayuda. Pero Esa tengo es otra causa. La fuerza, o sea, como que unirnos bastantes y pelear todas, a veces como que se ayuda esto del proceso organizativo. No sigan, Bueno, muchas gracias. El tiempo se nos va yendo. Yo quiero, por favor, que me dé su visión. ¿Cómo usted cree que a partir de su arte, de su quizás una posición no tan colectiva, pero que finalmente es muy política, escribir la denuncia a través de la palabra ha sido
y en general a nosotras, a las mujeres racializadas, no hemos tenido la oportunidad de escribir. Yo no sé si su mamá era letrada, pero en mi casa mis tías eran analfabetas, mi abuela era analfabeta, entonces el instrumento de la palabra escrita es muy potente. ¿Cómo ve usted? ¿Ve por ahí su arma de lucha, así como nos decía Marlis? ¿Cree que se puede transformar la sociedad a través de la poesía, de la escritura? ¿Cómo le ve? Definitivamente sí. O sea, Marlis dice, estoy en todas, pero no estoy en ninguna. Yo, en cambio, puedo decir, no estoy en ninguna, pero estoy en todas. Porque con la palabra yo he llegado a transmitir lo que no he podido decir, por ejemplo, cuando de niña me pegaban y me decían que esto no está bien, o que tú no hablas, tú no opinas, yo me quedaba ahí, no, pero escribía. Y mi mamá, o sea, cursó 3er grado, ¿no? Y escribía también. ¿Por qué? Porque la palabra es un instrumento, es una gran herramienta, es poderosa como para expresar, transmitir, denunciar, resistir incluso, ¿no? Y yo le he tomado a la palabra como esto, ¿no? Como una poderosa herramienta, y miro que hay mucha gente que le gusta cómo escribo, y a través de la escritura he logrado conectar con mucha gente, no solamente de aquí del Ecuador, sino del mundo entero, que me animan y me dicen, ¿sabes qué? Sigue así, o sea, sigue, porque la escritura es un ejercicio diario en donde tú te pules y tú vas aprendiendo y vas construyendo también. Entonces yo construyo mi mundo de esta manera. O sea, yo he aprendido así, y sí quiero decirles también a los amigos y amigas que nos miran que es necesario expresar. En la escritura nosotros nos volvemos auténticos. No necesitamos máscaras para decir lo que sentimos, lo que no nos gusta. Por ejemplo, yo denuncio esta mala administración. Yo denuncio con poesía. Yo la denuncio con altura, ¿sí? O sea, yo no necesito insultar, yo no necesito faltar al respeto a nadie, ni mucho menos caer en lo bajo, no. Yo con altura yo puedo denunciar, yo puedo decir lo que siento, lo que pienso. Y yo creo que hasta aquí me ha ido bien, gracias a Dios, y no pienso parar, porque para mí escribir es resistir. Sí, es una manera de resistencia, es una manera de hacer política y de hacer activismo. Yo lo he hecho, mi madre lo hizo. Yo pienso que voy a ver y voy a tratar de rescatar los últimos escritos que dejó mi madre, cuando también denunció la mala práctica médica y ese quimioportismo increíble que tuvieron con ella, a pesar de haber sido una activista, una luchadora, una mujer guerrera que yo admiraba mucho y la admiro y la admiraré hasta la eternidad. Y no le dieron la atención que ella se merecía en su salud, ¿no? Entonces ella lastimosamente falleció hace más de un año, pero me dejó ese legado. O sea, me dejó ese ejemplo de lucha, y creo que lo llevamos en las venas también. Y una cosita más que yo quiero acotar a esto. Más allá del racismo, nosotros y yo mismo he visto que hay este problema del colorismo, señora viceprefecta. El colorismo que te habla de que mientras más negro eres más feo, tienes menos oportunidades para aspirar a un cargo público o que te den una beca. El tema del color de la piel es un tema en Latinoamérica. Es terrible. Entonces todo esto yo denuncio en mi poesía. Yo denuncio en mis escritos, en mis grafitis, en mis greguerías, en todo lo que yo hago. Y también ahora que estoy incursionando también en lo que es el teatro, y quiero hacerlo también con los títeres, y quiero hacerlo con todo lo que es el arte y la música también, en donde en la música también he podido mandar un mensaje de que tienes de resistencia, de que la mujer tiene que empoderarse, de que si no te ama, pues olvídate de esa persona. Si no te ama es porque te castiga, te pega. Entonces es una buena manera de hacer también política y activismo, ¿no? Pero con arte, con amor. Y eso es lo que hago, señora viceprefecta, y soy contenta por eso. Bueno, yo quiero solamente recuperar una cosa que acaba de decir Alexandra, que es muy, muy potente, y que quiero que la gente que nos mire se quede con ese mensaje. La idea de la raza, la utilización del color de la piel para determinar la subordinación y la dominación de un grupo sobre otro grupo, se construyó con la colonización de América. Antes de que haya la colonización de América, no existía el concepto de las
razas, que ya sabemos que es una construcción, porque hay una sola raza y esa raza es la raza humana. Ahí viene el 12 de octubre. Exacto, ahí viene el 12 de octubre, ¿no? El Día de la Raza, cualquier cosa. Pero eso no está, lo que pasó hace 500 años y lo que produjo Europa en ese momento que colonizó, sigue estando permanente en un estado que sigue siendo racista, porque si ustedes ven quién tiene el poder en el Ecuador y en Latinoamérica, ustedes verán que las élites económicas que gobiernan son las élites que más clara piel tienen en este país. Entonces, el tema del poder va con el tema del color de piel y eso es un hecho. Ustedes saben que es así. Hay mucha gente que dirán que somos unas exageradas, pero nosotros sabemos que es así. Sabemos que es así. Porque lo he vivido. Yo solamente, bueno, aquí estamos con mucha fuerza, con mucho empoderamiento y todo. Yo quiero pedirles a ustedes, gracias por esta conversación, hermanas. Yo quiero pedirles a cada una de ustedes un mensaje chiquitito, potente, para todas las mujeres que nos ven, para todos los y las imbabureñas que nos ven, para todas las personas, un mensaje potente para seguir construyendo este país. Por favor, Nadia. O Ale, Ale. Vamos. Empecemos con la abogada. Bueno, nuevamente agradecer este espacio. Yo creo que es una forma de construir política, es una forma de construir espacios humanistas. Es un espacio donde nosotros podemos ser escuchadas, habladas, y de esa forma también pedirle, señora vice, o sea, que también este espacio sea una demanda hacia usted, ¿no? O sea, que no deje de luchar y de poner esa política pública para nosotras las mujeres y en especial para las minorías, ¿no? El pueblo indígena, el pueblo afrodescendiente, el pueblo montubio, el pueblo aguá. Hay muchísima necesidad. Nosotras que estamos en territorio como Guarmi Comisarias, estamos viendo toda esa necesidad o esas ganas de decir, ¿qué hago? Quisiera tener un montón de plata para poder entrar aquí, o sea, ¿cómo se construye eso? Entonces, desde usted que tiene ese espacio de mando, de poder, y nosotras desde el espacio que tenemos como en territorio, vamos a trabajar de forma, como decía Alexita, con el amor, con el trabajo, con la ciudadanía, con la gente. Y bueno, aquí seguimos estando las mujeres afrodescendientes, las mujeres negras, las mujeres rurales, las mujeres jóvenes, las mujeres con diversidad. Y siempre vamos a hacer ese trabajo y esa lucha para todas. Así que nada, gracias. Muchísimas gracias. Oh, Alexita, muchas gracias. Bueno, señora viceprefecta, muchísimas gracias. Yo lo único que puedo decirles es que si nos unimos ya no seremos minoría, nunca más, para luchar por nuestros derechos, para reconocernos como lo que realmente somos. Yo me miro en un espejo y digo, no es que la vida me ha dado todas las oportunidades, ni he tenido los padres y los recursos y todas las cosas, no, ha sido una construcción diaria. Entonces, mujeres, construyámonos diariamente, volvamos a recuperar la esperanza que nos quitaron, ¿no? Que los gobiernos, o sea, todo lo que ha pasado exteriormente, que no nos nuble, que no nos merme. Nosotras somos fuertes. Si nosotras logramos descubrir cuánto potencial hay dentro de nosotras, podremos hacer cosas grandes. Así es que denos la oportunidad de trabajar con ustedes, de salir adelante juntas, de la mano. Nunca más seremos minoría, nunca más seremos débiles, nunca más seremos minimizadas. ¿Por qué? Porque en la unión está la fuerza. Y ya nada de mirar por colores, por rasgos, no. Miremos por un solo ideal, que es encontrar la libertad, encontrar la verdad, pero cada día, paso a paso, caminemos juntas y vamos a ver cómo nos vamos a fortalecer y vamos a cambiar la sociedad, hermanas, vamos a cambiar el mundo, porque en nuestras manos está. Eso es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias. Wow, increíble, encontrar la libertad, qué duro, ¿no? Sí. Mensaje nadie, a cerrar listo. con broche de oro el mensaje para las mujeres y en este mes que conmemoramos la afroecuatorianidad en esta tierra.
Muchas gracias. Primero agradecer a todo el equipo que ha estado presente, como quisiera que vean el tras cámaras, más de 30 personas aquí aplaudiendo nuestros logros. También a la señora viceprefecta que ha estado encantadora, realmente ojalá no sea la última vez que estemos sentaditas aquí con él. Nos han dado cafecito con pan y chocolatito también. Gracias. Y decimos un Dios le pague a Marlice, que tuvo la oportunidad de, la buena voluntad de traerme acá, y Dios le pague, eternamente agradecida. Muchas gracias por este espacio, a todos los que están formando la prefectura y la viceprefectura. Para despedirme simplemente, no siempre o nadie está aquí sentado con la situación de pedir. Sí, hay infinidad de documentos donde dicen, el pobre es pobre en su mente, no porque quiere que el rico le dé, o yo pienso en grande y de pronto aparecen el arroz, el quintal de azúcar y todo eso. No es así. Simplemente necesitamos ser iguales. Sí, tener un trato igualitario y que las oportunidades nos lleguen de igual manera que los otros. Tal vez que ahí esté el semillero del cambio. Como vuelvo y repito, trabajemos desde nosotros mismos. No trabajemos por títulos. Los títulos simplemente le enriquecen a la persona. Tratemos de trabajar desde nuestra conciencia social, desde nuestra conciencia moral, desde nuestra ética, viendo y sintiendo por el otro. ¿Qué siente el otro? El ser discriminados duele, y duele muchísimo. Sí, hiere, y no hiere solo hoy, hiere a largo plazo. Entonces, tratemos de verificarnos. El Ecuador es un país plurinacional, pluridiverso, tenemos mucho para dar, y si nos unimos vamos a ser extremadamente grandes, vamos a ser la potencia más impresionante que se haya dado aquí en América Latina, pero solo depende de nosotros. Entonces, yo les estoy generando y les estoy llamando a ese cambio. Como decía Alexandra y mis compañeras, mis hermanas aquí presentes, la unión genera la fuerza, entonces unámonos. Pero ¿cómo? A través de sintiendo y viendo por el otro. Respetémonos, respetemos a los demás, forjemos cada día un nuevo mañana, y veremos que cuando amanezca va a ser un Ecuador totalmente diferente, un paraíso. Eso es lo que estamos buscando. Siempre habrá discrepancias, siempre habrá, pero ojalá las brechas de diferencia cada vez sean menos y las de igualdad sean más. Con eso me despido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos, gracias a ustedes, qué potentes, ya han dicho cosas muy lindas. Gracias. Un saludo a todas las personas, ¿ya?